Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar de Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica, por su participación en el proyecto Manhattan. Hoy conoceremos toda su historia real. ¿Intrigados? Acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. Robert Oppenheimer. En los albores del siglo XX, en la bulliciosa ciudad de Nueva York, nacía un alma inquieta destinada a tejer los hilos del conocimiento y la destrucción de una danza inesperada. Robert Oppenheimer, un niño prodigio dotado de una mente voraz y curiosa, abrazó los misterios del universo desde sus primeros pasos en la Tierra. Sus ojos brillaban con el reflejo de las estrellas mientras se sumergía en los misterios de la física y las matemáticas, dejando a su paso la promesa de un genio en ciernes. Nadie por entonces sabría que este genio tendría en un futuro una carrera con triunfos luminosos oscurecidos por la responsabilidad. En una mano la promesa de poner fin a la guerra, en la otra la carga de abrir la caja de Pandora de la destrucción total. Mientras la explosión resplandecía en el desierto y la nube de desolación se elevaba hasta el cielo, Oppenheimer sintió el peso de sus elecciones resonando como un trueno en su alma. Pero empecemos por el principio. Julius Robert Oppenheimer nació el 22 de abril de 1904 en la ciudad de Nueva York, en una familia adinerada y educada. Sus padres, judíos alemanes, eran Julius Oppenheimer, un rico importador de textiles, y Ella, de soltera, Friedman, una pintora. Ambos eran inmigrantes. Su padre emigró de Alemania siendo un adolescente y sin tener ningún tipo de riqueza ni estabilidad hasta que se metió en el mundo de los textiles. La madre de Oppenheimer, Ella, también era judía, pero su familia había estado en Nueva York durante generaciones. Julius y Ella se casaron en 1903. El matrimonio vivía con sus dos hijos en un piso de Manhattan rodeados de arte. Solo en su poder tenían cuadros originales de autores muy conocidos, desde Picasso hasta Van Gogh. Tanto él como su hermano Frank estudiaron en el Ethical Culture Society School, que era en esos momentos una de las más prestigiosas y famosas escuelas privadas de Nueva York. Esta institución preparaba a los alumnos para que fueran directamente a cualquiera de las universidades que integraban la prestigiosa Ivy League. Desde joven, Oppenheimer mostró un gran interés por la ciencia, la literatura, la filosofía y las artes. En el colegio prosperaba llegando a completar 2 cursos en un año. Además de esto se le daban muy bien los idiomas, llegando a aprender italiano en cuestión de un mes. Acudía a obras clásicas como los diálogos de Platón y disfrutaba de la poesía hindú, convirtiéndose el poema Bhagavad Gita en uno de sus favoritos. Cuando el joven Robert tenía 5 años, la familia Oppenheimer se fue de viaje a Alemania para visitar a sus parientes restantes allí. El abuelo de Oppenheimer le dio una colección de minerales y Oppenheimer quedó fascinado de inmediato. Se convirtió en un devoto coleccionista de rocas. Tan pronto como llegó a casa, comenzó a hacer viajes al campo en busca de nuevos especímenes. A la edad de 11 años, Oppenheimer se unió al Club Mineralógico de Nueva York y un año después hizo su debut científico allí, presentando su primer artículo científico. Era ya un muchacho de carácter oscuro, con grandes gestos de generosidad y otros de una maldad inexplicable. El joven erudito estaba demasiado concentrado en sus estudios y demasiado seguro de su propia brillantez como para hacer muchos amigos. Sus compañeros lo definían como arrogante, excesivamente correcto y desagradablemente distante, y en su mayor parte se mantuvieron alejados. Oppenheimer hizo un par de amigos cercanos. A uno de ellos, su profesor de inglés del instituto, le confesó una vez: «Soy el hombre más solitario del mundo». Enfermó de colitis justo antes de entrar a la universidad. Esto hizo que tuviese que esperar un año entero antes de poder ingresar. Estudió en la Universidad de Harvard, donde se graduó con honores en química en tan solo 3 años, en 1925. Luego, en su tercer año, Oppenheimer descubrió la física, y todo cambió. Estudiando con el famoso experimentador Percy Brightman, Oppenheimer se enamoró inmediatamente de este campo.
La mayoría de los jóvenes estudiantes de física prometedores de este periodo tendían a irse al extranjero para completar su educación. Los departamentos de física de los Estados Unidos no estaban a la altura de los poderosos laboratorios europeos. La década de 1920 fue una época particularmente emocionante para practicar la física, y Europa era el lugar para ello. Solo una década antes, Einstein había derrocado la concepción newtoniana del universo, que había reinado durante siglos. Su famosa ecuación E=mc2, que establecía que puedes convertir la energía en masa y la masa en energía, estaba arrasando en el mundo de la física y más allá. Mientras tanto, se había producido otro cambio revolucionario en la forma en la que los científicos entendían la estructura de la materia. Una serie de descubrimientos a finales del siglo XIX y principios del XX establecieron de una vez por todas que toda materia estaba formada por átomos. También que estos átomos estaban formados por una serie de partículas subatómicas que actuaban de manera extraña. Se descubrió que el comportamiento de estas partículas subatómicas no podía explicarse utilizando los modelos existentes. Esto condujo a la formación de un nuevo sistema de física para describir el comportamiento de las partículas en esta pequeña escala, la física cuántica. Parecía que todos los días se hacían nuevos descubrimientos, y los estudiantes de física estadounidenses comprendían que los mejores y más emocionantes de estos descubrimientos tenían lugar en los laboratorios europeos. Por esto, tras Harvard, Oppenheimer navegó a Inglaterra y se matriculó en la Universidad de Cambridge, donde trabajó con prominentes físicos teóricos como Max Born y Paul Dirac. Este mismo año, el físico comenzó su investigación atómica en el laboratorio Cavendish, ubicado en la misma universidad. Allí, y bajo el liderazgo de Lord Ernest Rutherford, un ganador del premio Nobel que recientemente había demostrado la existencia del núcleo de un átomo. En Cavendish, tuvo la oportunidad de colaborar con la comunidad científica británica en sus esfuerzos por promover la causa de su investigación. Fue asignado a trabajar con J.J. Thomson, el renombrado físico británico, que en 1897 había descubierto el electrón. Oppenheimer experimentó episodios de depresión a lo largo de su vida, diciéndole a su hermano Frank: «En ocasiones es cierto que necesito la física más que los amigos». Estaba frustrado por su trabajo y sus incapacidades en el laboratorio pronto lo llevaron al borde del colapso mental. Se sintió miserable en Cambridge y encontró poco interesante el trabajo de laboratorio, prefiriendo la física teórica en lugar de la experimental. Oppenheimer tenía una pésima relación con su tutor de Cambridge, Patrick Blackett, llegando incluso a intentar intoxicar al profesor. Cuenta la historia que llegó a dejar una manzana rociada con productos químicos nocivos en el escritorio de Blackett. Blackett no resultó herido. Hay fuentes que confirman que fue gracias a la intervención de su padre, por lo que se libró de ciertas consecuencias. Lo echaron de Cambridge y le dejaron en libertad condicional, aunque no puede saberse exactamente qué pasó, ya que sus registros de Cambridge se destruyeron. Oppenheimer fue a ver un psiquiatra, quien le diagnosticó demencia precoz, lo que ahora llamamos esquizofrenia. Se creía que la enfermedad era incurable y requería una institucionalización de por vida. Negándose a creer el diagnóstico del psiquiatra, Oppenheimer huyó de Europa con la esperanza de encontrar algún tipo de consuelo. Lo encontró en forma de unas largas vacaciones y una historia de amor secreta, de la que se negó a hablar en su vida posterior. Esta relación le dio tanta tranquilidad que pudo regresar a Europa y, lo que es más importante, volver a la física. Oppenheimer se fue de Cambridge a Alemania y ocupó un puesto en la Universidad de Gotinga, que en ese momento era el centro europeo de la física teórica. Recientes descubrimientos en el campo de la física cuántica habían llevado al mundo de la física teórica a un periodo de agitación. La revolucionaria nueva física constituía una emocionante frontera de la ciencia que los mejores y más brillantes cerebros del mundo estaban ansiosos por explorar, y Gotinga estaba en el centro de ella. Oppenheimer tuvo la oportunidad de conocer, estudiar y trabajar con casi todas las figuras principales de la revolución de la física cuántica. Entre ellos se encontraban incluidos Wolfgang Pauli, Bernard Heisenberg y Enrico Fermi. Oppenheimer brilló en su nuevo entorno. Todos sus colegas coincidieron en que era uno de los científicos más brillantes del laboratorio. Su fácil comprensión de la nueva física, su insaciable curiosidad y su conocimiento enciclopédico de la literatura, la filosofía y las religiones del mundo impresionaron a todos a los que conoció. Los años de Gotinga fueron un triunfo. Oppenheimer recibió su PhD en física en 1927 y en 1929 había publicado 16 artículos sobre física cuántica.
En este punto, el aún joven físico era considerado un miembro destacado de la comunidad. Oppenheimer regresó a los Estados Unidos con la intención de traer la revolución cuántica de vuelta a su propio país. Los físicos estadounidenses observaron la mayor parte de la revolución de la física cuántica desde un costado. Toda la acción estaba teniendo lugar en Europa. Muchos de los físicos estadounidenses no podían o no querían comprender los principios que se encuentran en la base de la nueva física. Aquellos estudiantes estadounidenses que aprendieron sobre la nueva física y entendieron qué era la física del futuro, tuvieron que aceptar que se les excluyera de toda diversión. Era bastante difícil encontrar un departamento de física estadounidense que enseñara sobre los descubrimientos en esta vanguardia de la física, mucho más uno que permitiera el tipo de investigación revolucionaria que se estaba realizando en Europa. Oppenheimer traería los secretos de la física europea a los Estados Unidos y los usaría para moldear las mentes de una nueva generación de físicos estadounidenses. Construiría un departamento de física desde cero, creando un centro de pensamiento que rivalizaría con cualquiera en Europa. En 1929, Oppenheimer se convirtió en profesor de la Universidad de California en Berkeley. Fue una decisión inesperada, ya que pasó por alto muchas de las escuelas de la costa este con una reputación más sólida, pero Oppenheimer amaba el oeste. Berkeley le daría la oportunidad de comenzar de nuevo, y tal vez algo le atraía de expandir la frontera de la física estadounidense. Oppenheimer, u Opie, como ahora lo llamaban todos los que lo conocían bien, tuvo un comienzo desfavorable. Una cosa era soñar con inspirar a una nueva generación de físicos, pero otra muy distinta era enfrentarse a una sala llena de estudiantes. Durante sus primeros años como profesor, Oppenheimer no pudo encontrar nada que le funcionase. Sus conferencias eran tan confusas que al final del primer semestre solo un estudiante seguía tomando el curso para obtener el crédito. Esto no duró mucho. En unos pocos años, Opie aprendió una serie de trucos que hicieron que mejorase en su disciplina. No solo se convirtió en un profesor muy querido en Berkeley, sino en uno de los profesores de física teórica más populares del país. Los estudiantes acudían en masa a California para escuchar sus elocuentes conferencias. Sus estudiantes, a los que apodaron los muchachos de Opie, formaron un culto de adulación que los siguió a todas partes y comenzaron a imitar sus gestos y su estilo de hablar. Oppenheimer fue un mentor generoso y comprometido con su rebaño de admiradores. Las discusiones en clase a menudo continuaban en su casa durante la cena. A menudo se dejaba atrás la física. Opie y sus alumnos bebían, bailaban y hablaban sobre arte y literatura hasta altas horas de la noche. Muchos estudiantes incluso lo siguieron al Instituto de Tecnología de California, donde enseñó durante el semestre de primavera de cada año. Cada mes de abril, estos leales estudiantes alquilaban sus casas y conducían hasta Pasadena para escuchar a su amado maestro sermonear a su rebaño. Seguía siendo el hombre distante y arrogante que había rechazado a sus compañeros de estudios en su escuela secundaria de Nueva York. Aún así, ahora tenía un nuevo carisma, una poderosa personalidad que lo llevó a un nivel de éxito que nunca podría haber alcanzado solo con sus habilidades en física. Oppenheimer todavía era un físico en ejercicio y constantemente publicaba artículos muy respetados que registraban su talentosa investigación en la física cuántica. Pero si bien Oppenheimer era considerado un físico bueno o incluso excelente, estaba claro que no figuraba entre los mejores físicos del mundo. A pesar de las expectativas, las suyas y las de sus compañeros, Oppenheimer no hizo descubrimientos innovadores ni de vanguardia, ni contribuciones duraderas en su disciplina. Aunque nunca practicó la física de talla mundial, los años de Oppenheimer en Berkeley estuvieron lejos de ser infructuosos. Trabajando junto con Ernest Lawrence, otro físico de la misma universidad, Oppenheimer convirtió a Berkeley en una institución de física de clase mundial. En 2 décadas, los departamentos de física estadounidense ocuparon su lugar entre los principales centros mundiales de física teórica, gracias en parte a Oppenheimer. Al comienzo de su tiempo en Berkeley, el físico se centró en todo lo intelectual y sin importarle nada la política o la actualidad del momento, se aisló de ambos. No tenía teléfono ni radio, nunca leía el periódico, por lo que no estaba al tanto de todo lo que sucedía más allá de los límites de Berkeley. Cuando el mercado de valores colapsó, dando paso a la Gran Depresión, Oppenheimer no se dio cuenta. Después de todo, vivía de un fideicomiso de sus padres y por lo tanto no se vio afectado económicamente. No se dio cuenta de la mala situación del país hasta 6 meses después, cuando alguien le mencionó la caída de la bolsa de valores en una conversación informal.
Pero los acontecimientos de la década de 1930 pronto sacaron a Oppenheimer de su apatía. Ver cómo la depresión afectó a sus alumnos le obligó a comprender de qué manera los acontecimientos políticos y económicos podían afectar a la vida de los hombres. Fue el comienzo de un Oppenheimer consciente y políticamente activo. La nueva determinación política del físico pronto se vio fortalecida por los acontecimientos en el extranjero. El fascismo había comenzado a afianzarse en toda Europa, cuando Adolf Hitler llegó al poder en Alemania y España fue tomada por el general Francisco Franco. Oppenheimer tenía raíces alemanas y estaba claro para él que Hitler no era amigo de los judíos alemanes. Su disgusto por el fascismo europeo y su angustia por el mal estado de la economía estadounidense sorprendieron a Oppenheimer. Cierto es que no fue hasta que conoció a una mujer apasionada y radical, Jane Tatlock, que se vio impulsado a la acción. Tatlock era una estudiante graduada en Berkeley trabajando para obtener un título en psicología. También fue miembro del Partido Comunista. Esto no era inusual en la década de 1930. El comunismo era un camino estándar para los jóvenes liberales y era una lealtad que a menudo reclamaban abiertamente en ese momento. El Partido Comunista fue visto como un partido liberal y reformista que trabajaba por la integración, salarios justos y otras causas populares. Quizá lo más atractivo para Oppenheimer era que los comunistas se mantuvieron firmes contra el fascismo y apoyaron las causas de los pueblos oprimidos en el extranjero. Tatlock introdujo a Oppenheimer en el mundo de la política radical que prosperaba justo debajo de la superficie de Berkeley. Se unió a varias organizaciones políticas, algunas de las cuales estaban controladas en secreto por el Partido Comunista. Aún así, es importante recalcar que no hay evidencia de que alguna vez el físico fuera miembro del partido. Sin embargo, tenía varios amigos comunistas. Estaba enamorado de Jane Tatlock y también se había hecho amigo de Hakon Chevalier, profesor de literatura francesa y comunista practicante. Ambas relaciones resultarían problemáticas para Oppenheimer en el futuro. En 1936, el hermano de Oppenheimer, Frank, también físico, se mudó a California y se unió al Partido Comunista, lo que creó otro vínculo entre Oppenheimer y los comunistas. Pero la incursión de Oppenheimer en la política radical pronto resultó ser nada más que un capricho pasajero. Rompió con Tatlock y conoció a otra mujer, Kitty Harrison, y esta vez la relación se mantendría. En ese momento, Kitty estaba casada con su tercer marido, un médico británico. Poco después de conocer a Oppenheimer, se divorció y los dos se casaron el 1 de noviembre de 1940. Con el paso de los años y tras distanciarse, Oppenheimer se desilusionó cada vez más con el comunismo. Después de hablar con varios científicos que habían vivido en la Unión Soviética, se molestó al oír hablar del estilo de vida comunista opresor. Pero el golpe mortal se asestó en 1942 con el ataque japonés a Pearl Harbor, cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Oppenheimer dijo: «Decidí que ya había tenido suficiente de la causa española y que había otras crisis más apremiantes en el mundo». En este punto, según él, abandonó para siempre el comunismo en favor de algo más atractivo, el patriotismo estadounidense y el esfuerzo bélico. En años posteriores, Oppenheimer descartó su coqueteo con el comunismo, con solo eso, un coqueteo juvenil atribuido a la insensatez de la juventud. Defendió que para él fue una etapa necesaria para crecer, una etapa por la que pasó y dejó atrás para siempre al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Los investigadores posteriores de este periodo de su vida no estaban tan seguros. ¿Oppenheimer llevó consigo sus inclinaciones comunistas durante la década de 1940? ¿Estaba más conectado con el Partido Comunista de lo que alguna vez estuvo dispuesto a admitir? Oppenheimer negó rotundamente ambas acusaciones, pero ciertas o no, tales preguntas lo perseguirían por el resto de sus días. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial cambió todo para los físicos estadounidenses. Los teóricos fueron llamados a poner sus teorías a trabajar creando aplicaciones prácticas. De repente la física era relevante. 3 años antes, los científicos Otto Hahn y Fritz Strassmann descubrieron la fisión nuclear. Demostraron que cuando se bombardea un núcleo de uranio con neutrones, se divide el núcleo y esto libera una cantidad enorme de energía. El descubrimiento tenía posibilidades explosivas si la fusión nuclear pudiera aprovecharse para crear una bomba poderosa. Muchos de los físicos europeos en los Estados Unidos habían huido del régimen nazi de Hitler. Estos inmediatamente se dieron cuenta de las posibilidades de la fusión nuclear y temieron lo que sucedería si los científicos de Hitler también se dieran cuenta de ellas. El presidente Roosevelt se convenció de tal amenaza y tras unos comités que no llegaron a fructiferar por la lentitud del trabajo, junto al Consejo Nacional de Investigación y de Defensa, entregó el proyecto nuclear al ejército. Nombró al general de brigada Leslie Groves para que asumiera el control.
Groves llamó a su nuevo proyecto por un nombre en clave intencionalmente engañoso. El proyecto nuclear en adelante se conocería como el Distrito de los Ingenieros de Manhattan, o más comúnmente Proyecto Manhattan. Oppenheimer no sabía nada de esto. Las primeras discusiones de alto secreto sobre la ingeniería nuclear se restringieron a una élite. El físico estaba al tanto de los recientes descubrimientos en física nuclear y, de hecho, desde 1932 había estado haciendo su propia investigación en el área. Pero desconocía la polémica, el miedo y la urgencia que rodeaba el tema de cara al enemigo. Todo lo que Oppenheimer sabía era que deseaba desesperadamente involucrarse en el esfuerzo bélico de una manera, y en 1941 tuvo su oportunidad. En 1941, Ernest Lawrence invitó a Oppenheimer a una reunión secreta de científicos, una de las primeras reuniones para discutir cómo se haría para construir una bomba nuclear. Oppenheimer casi no fue invitado. El gobierno sabía de sus vínculos radicales y estaba desconcertado ante la idea de exponer a un posible comunista los principales secretos del gobierno. Pero Lawrence estaba decidido a incluir a Oppenheimer, por lo que sugirió que su amigo cortara los pocos lazos que le quedaban con las organizaciones radicales. Este lo hizo y, en consecuencia, fue invitado al círculo interno. Pronto fue puesto a cargo del grupo de física teórica encargado de diseñar la bomba. El proyecto Manhattan consistió en una serie de laboratorios en lugares secretos de todo el país, cada uno de ellos encargado a resolver un aspecto diferente de la construcción de bombas, la construcción del uranio necesario, el estudio de las reacciones en cadena, pero el núcleo del proyecto era el diseño y la creación de la bomba en sí, una tarea que se encomendó a un laboratorio secreto en un lugar aislado, dirigido por Oppenheimer. Leslie Groves había conocido a Oppenheimer poco después de tomar control del proyecto Manhattan y quedó profundamente impresionado por el joven físico. Aunque el físico nunca había estado a cargo de nada más grande que una clase de estudiantes, Groves puso a Oppenheimer a cargo del programa del diseño de bombas. Groves, obsesionado con mantener el proyecto Manhattan en secreto, mantuvo el proyecto descentralizado en sus primeras fases. Su intención era que ningún grupo de científicos supiera lo que estaba haciendo el otro grupo. Pero Oppenheimer objetó diciendo que este tipo de secreto dificultaría el trabajo de los científicos y retrasaría mucho el proyecto. Lo que era bueno para la seguridad no era necesariamente bueno para la ciencia y finalmente Oppenheimer y la ciencia ganaron. Groves y Oppenheimer acordaron seleccionar un lugar aislado al que llevarían a los mejores físicos del país. Un refugio en medio de la nada, donde los científicos pudieran trabajar juntos y vivir juntos. Oppenheimer seleccionó el lugar él mismo, Los Álamos. Los Álamos, un nombre que ahora es sinónimo del proyecto de la bomba, no era más que una meseta desierta en el centro norte de Nuevo México de 1942. Oppenheimer ya estaba familiarizado con el área, ya que en 1928 él y su hermano habían ido de vacaciones a Nuevo México y tenían una cabaña allí. Renovaron el edificio de una vieja escuela de niños para que sirviera como campamento base y construyeron un conjunto de barracas baratas que albergarían a los físicos y a sus familias, ya sea que estuvieran inspirados por el patriotismo, temerosos de los alemanes o fascinados por la física misma. Los físicos inundaron Nuevo México. Oppenheimer estimó originalmente que necesitaría alojamiento para 30 científicos y sus familias, pero al final de la guerra había 6.500 personas viviendo en Los Álamos. Oppenheimer fue terriblemente investigado durante esta etapa, ya que, como comentamos al principio, siempre se dudó de su lealtad política. A lo largo de la guerra, los militares intervinieron su teléfono, abrieron su correo y lo mantuvieron bajo vigilancia constante. Oppenheimer estaba haciendo un esfuerzo heroico. Su trabajo era mediar entre los científicos y los militares, así como motivar a los científicos. Parecía que si el proyecto Manhattan no lograba producir una bomba viable, Oppenheimer se culparía personalmente. Sin embargo, de alguna manera se las arregló para hacerlo todo. Mantuvo felices a los militares y mantuvo felices a los científicos. Así, en solo unos años, logró lo que parecía un objetivo casi inalcanzable, la detonación de la primera bomba atómica del mundo. En un triunfo de la física teórica y aplicada, el grupo de Los Álamos finalmente ideó los diseños de bombas viables con los nombres en código Little Boy y Fat Man. Se decidió que Little Boy no necesitaba pruebas, ya que su diseño era lo suficientemente básico y los científicos estaban seguros de que funcionaría. Pero la bomba de plutonio, Fat Boy, era menos segura. Oppenheimer y Groves decidieron organizar una prueba, que sería la primera explosión nuclear del mundo. Seleccionaron un área aislada en medio del desierto cerca de Alamogordo, Nuevo México, llamada Jornada del Muerto o Viaje de la Muerte.
La tierra desolada se extendía 60 millas al norte y al sur y 40 millas al este y al oeste. El nombre en código de esta prueba fue Trinity. Nadie sabe quién nombró el sitio, pero algunos han afirmado que el nombre proviene del mismo Oppenheimer. De acuerdo con esta versión de la historia, Oppenheimer tomó la idea de un poema de John Donne. Los físicos líderes, particularmente Oppenheimer, estaban consumidos por la ansiedad y el nerviosismo. Esperaban para ver si la prueba podía llevarse a cabo y, lo que es más importante, si la bomba funcionaría. La espera pareció una eternidad. Entonces, finalmente consiguieron el visto bueno. La prueba Trinity podría tener lugar. Todo procedería según lo planeado y los físicos, técnicos, militares y observadores del gobierno se reunieron a una distancia segura. Y esperó. El lunes 16 de julio de 1945, a las 5:29:45 segundos de la mañana, la bomba explotó. El destello de luz se vio en 3 estados. La nube en forma de hongo se elevó 38.000 pies de altura. La explosión en sí creó un cráter de media milla de ancho en la Tierra. El calor de la bomba fusionó la arena del desierto en vidrio. William Lawrence, el único periodista permitido en el sitio, informó: uno se sentía como si hubiera tenido el privilegio de presenciar el nacimiento del mundo, de estar presente en el momento de la creación de cuando el Señor dijo: hágase la luz. Entre los físicos hubo aplausos y vítores, una sensación de triunfo y alivio. El artilugio había funcionado. Oppenheimer estaba menos que entusiasmado. Cuando la bomba explotó, el hombre quizás más responsable de su creación pensó instantáneamente en el verso hindú Bhagavad Gita: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. El presidente Harry Truman decidió que la bomba se usaría contra Japón. Siempre se supuso que la bomba atómica se usaría para poner fin a la guerra. Oppenheimer estuvo de acuerdo y señaló que la decisión estaba implícita en el proyecto. Estas bombas fueron las que se lanzaron en Nagasaki e Hiroshima, causando daños que no llegamos a imaginar. La mayoría del país apoyó el lanzamiento de las bombas sobre Japón, al igual que la mayoría de los científicos que trabajaron en el proyecto. Al principio, Oppenheimer estaba encantado de saber que las bombas habían funcionado y solo más tarde comenzó a temer las consecuencias de un mundo nuclear. El 16 de octubre de 1945, Oppenheimer renunció a su cargo como director en Los Álamos, con la intención de regresar a la vida académica. En 2 años fue nombrado director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton. Pero la academia resultó demasiado dócil para Oppenheimer. Sus años en los páramos le habían dado un gusto por el poder, la fama, y no quería dejarlo atrás. Oppenheimer nunca había logrado hacerse un nombre como científico, pero había tenido un éxito fenomenal como administrador y figura pública. El gobierno lo recibió de nuevo en el servicio con los brazos abiertos. Se había convertido en un símbolo internacional del éxito de la física estadounidense. Poco después de Hiroshima, Oppenheimer testificó a favor del proyecto de ley May-Johnson. Este convirtió el proyecto Manhattan en un programa permanente y otorgó el control permanente del proyecto a los militares. Oppenheimer apoyó el proyecto de ley con la esperanza de que representara un movimiento hacia alguna forma de control internacional sobre la energía nuclear. Sin embargo, muchos de sus colegas estaban aterrorizados de que cualquier científico apoyara poner la ciencia en manos del gobierno. Cuestionaron si el sabor del poder político había corrompido su integridad científica. El físico continuó en su intento de colocar el arsenal nuclear bajo control internacional. En 1946, Oppenheimer ayudó a redactar un plan que sería presentado al Comité de Energía Atómica de las Naciones Unidas. Conocido como el Plan Baruch, el programa establecería una autoridad mundial, administrada por la ONU. El plan controlaría toda la investigación y el desarrollo de la energía atómica. Debido a las relaciones de Estados Unidos con la Unión Soviética, este plan no se llevaría a cabo. Sin embargo, Oppenheimer nunca perdió de vista su objetivo, que era establecer alguna forma de control internacional pacífico sobre las armas nucleares. Al contrario de lo que algunos creyeron después, Oppenheimer no estaba en contra de las armas nucleares. De hecho, estuvo de acuerdo con la mayoría del país en que las armas nucleares eran esenciales para proteger la seguridad de la nación. Sin embargo, siempre se sintió en parte responsable de la introducción de armas nucleares en el mundo y que era su responsabilidad intentar influir en cómo se usaban. Durante los siguientes años, Oppenheimer fue un rostro familiar en Washington. En 1946 fue nombrado miembro de la nueva Comisión de Energía Atómica, AEC. Esta era la agencia gubernamental que reemplazó al proyecto Manhattan y supervisó la investigación nuclear del país. Esto fue solo el comienzo. De ahí en adelante, Oppenheimer formaría parte de diferentes comités, paneles y oficinas del país. Durante casi una década, fue de los científicos más consumados de Washington, lo que solo le causó un mayor impacto cuando Washington de repente le excluyó.
Al comienzo de la Guerra Fría, Estados Unidos seguía teniendo su ventaja que venía de tener el monopolio nuclear. El programa, en contra de lo que Oppenheimer opinaba, se mantuvo en secreto para que Estados Unidos siguiese disfrutando de esa supremacía. En realidad era cuestión de tiempo que los soviéticos construyesen su propia bomba. Algunos le echaban 10 años, otros entre 4 y 5. Sin embargo, la Unión Soviética provocó una explosión nuclear en septiembre de 1949. Estados Unidos fue tomado por sorpresa. El país quedó conmocionado y el gobierno, siempre cauteloso, asumió que esto debía significar que había espías soviéticos dentro de los Álamos. Una vez más, Oppenheimer se convirtió en el blanco de las sospechas. Mientras lo investigaban, se pensó en recurrir a un nuevo tipo de bomba más potente aún. Los científicos la llamaron la Super, o más técnicamente, la bomba de hidrógeno. Edward Teller era el científico que la investigaba en los Álamos. Oppenheimer estaba en contra de ese desarrollo de la bomba de hidrógeno, ya que esto con el tiempo se traduciría a que los soviéticos construyeran la suya propia. El 31 de enero de 1950, el presidente Truman anunció que había decidido patrocinar un programa para desarrollar la bomba Super. Oppenheimer había estado del lado ganador de tantos argumentos que debe haber sido una sorpresa encontrarse en la minoría. Después de pelear la batalla perdida del Super, Oppenheimer se encontraría continuamente marginado en futuras discusiones gubernamentales. De repente, para el gobierno ya no representaba a la comunidad científica, sino que representaba a un liberal peligroso que debía de ser ignorado, si no silenciado. Cuando Washington dirigió su atención a Oppenheimer, no estaba de humor para escuchar. E incluso después de años de servicio a su país, la posición de Oppenheimer contra la Super fue suficiente para derribarlo de su pedestal público. En noviembre de 1953, un exfuncionario del gobierno envió una carta al director del FBI, alegando que Oppenheimer era un espía soviético. Esta carta fue todo lo que se necesitó para que las fuerzas del macartismo se enfrentaran a Oppenheimer. En esa era de paranoia y caza de brujas comunista, las acusaciones vacías eran prueba para marcar permanentemente a alguien como traidor comunista. Los presuntos delincuentes eran culpables hasta que se probara su inocencia. Oppenheimer no fue la excepción. Eisenhower inmediatamente ordenó que se suspendiera la autorización de seguridad de Oppenheimer. Esto se haría hasta que se realizase una investigación por parte de una junta de seguridad del personal de 3 personas. Fue un juicio, aunque no uno que hubiera sido permitido bajo el sistema de justicia de los Estados Unidos. Las audiencias se llevaron a cabo a puerta cerrada. El abogado defensor de Oppenheimer no tuvo acceso a las pruebas contra el científico, ya que los datos eran clasificados y un asunto de seguridad nacional. Gran parte de la evidencia no clasificada contra Oppenheimer provino de informantes anónimos y escuchas telefónicas ilegales. Ninguna de estas se habría permitido si el juicio se hubiera llevado a cabo en una sala de un tribunal, en lugar de a puertas cerradas de la Junta de Seguridad. Uno de los únicos científicos destacados que testificó contra Oppenheimer fue Edward Teller, indignado por las objeciones de Oppenheimer. El resto de los compañeros físicos de Oppenheimer, así como el general Grubbs, se alinearon. Defendieron al hombre que tan brillantemente los había inspirado, motivado y atendido durante los largos años de los Álamos. Según los hallazgos de la AEC, a Oppenheimer se le negaría la autorización de seguridad futura debido a la prueba de efectos fundamentales en su carácter. Tras esto, Oppenheimer se fue de vacaciones con su familia y desapareció de la vida pública, volviendo a trabajar más tarde de director del Instituto de Estados Avanzados. Tras un tiempo, tal vez un poco avergonzado por el trato que le dieron al físico, el país le ofreció un acto de contrición. En 1963, el Comité Asesor General de la AEC le otorgó el premio Enrico Fermi a la excelencia en el campo de la investigación nuclear. Edward Teller, padre del Super y antiguo enemigo de Oppenheimer, lo había ganado el año anterior. Oppenheimer continuó haciendo apariciones públicas en apoyo de sus creencias sobre la energía nuclear. A medida que pasaban los años, se ganó el creciente respeto del público tanto por sus actividades en los Álamos como en la posguerra, pero nunca volvió a alcanzar las alturas de su prominencia de la década de 1940, ni se recuperó por completo de los mínimos de la década de 1950. Oppenheimer murió de cáncer de garganta el 18 de febrero de 1967, a la edad de 62 años. Ahora, desde una distancia de varias décadas, es más fácil que nunca ver el notable impacto que tuvo Oppenheimer en la vida estadounidense. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. La vida de Oppenheimer estuvo plagada de ironías y contradicciones.
Un teórico consumado, Oppenheimer lideró el mayor esfuerzo experimental del siglo XX. Amante de la paz, se convirtió en el principal responsable de una nueva era de guerra, y tras ser parte de esa guerra, quiso ser parte de la paz de la siguiente. Oppenheimer construyó su carrera sobre el desarrollo del arma más poderosa de la historia. Por desgracia, luego vio que esa carrera fue destruida por el desarrollo de una aún más poderosa. Pero quizá la mayor contradicción inherente a la historia de Oppenheimer es que Oppenheimer fue el hombre al que se le confió el mayor secreto de la nación en una época de peligro. Fue el hombre que encabezó la mayor empresa científica del siglo XX y el hombre que durante los años de guerra parecía tener el destino del mundo en sus manos. Y sin embargo, al final, fue desechado por un gobierno que lo calificó de arrogante, ingenuo y engañoso. Sirvió a su país y ayudó a salvarlo y a cambio fue públicamente humillado y dejado de lado. ¿Se merecía este trato Oppenheimer tras todo lo aportado? Un gran tormento le causó a este científico el destructor de los mundos. ¿Llamaríais karma a su propio padecimiento tras su labor? Llamado el padre de la bomba atómica, ciertamente él no la creó como tal, pero sí es cierto que fue el que juntó recursos y mentes para que ésta fuera posible. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Os imagináis otro posible final para la historia de este famoso físico? Decídmelo en los comentarios. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Yorani Olano, Tristania Wolf, Keymaster y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dale a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribíos a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción. Especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo material muy interesante. Y ahora sí me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!